Hermanos mexicanos, hoy es día 12 de marzo, soy Brenda del Río, estás aquí sobre nuestras plataformas de Que Viva México, sobre mi plataforma personal también, y el día de hoy tenemos un gran plan de defensa de los mexicanos contra la dictadura global. Así es que no te lo pierdas, da a compartir y me gusta porque esto se pone muy interesante. Vamos para allá. El plan de defensa contra el nuevo desorden, diría yo, mundial. Bueno, para hablar sobre este tema tan importante que pone en riesgo tus derechos humanos, tus libertades y a nuestra patria, a nuestra nación tal y como es, con toda su identidad, está conmigo el abogado Roberto Cinta de la ciudad de Querétaro. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi querida Brenda del Río. Muy buenos días a todo tu público. Es un honor estar en tu programa. Y claro que hoy hablaremos del plan de defensa contra el NOM, que fue ideado por el primer batallón en México por la libertad mundial en la Asamblea General y también aprobado. Y obviamente este plan fue contribución de muchos líderes de la resistencia, como Jezabel Rosales, el doctor Pedro Chávez, el doctor Luis Servín. Tú también nos ayudaste a contribuir a perfeccionar algunas partes en la elaboración del derecho penal y otras más que, bueno, iremos desglosando. Muchísimas gracias por tu invitación al programa. Gracias a ustedes. Me gustaría también que supieran nuestros compañeros que militan en la defensa de México, por supuesto, a los patriotas, ¿qué quiere decir Ecologenia, este grupo que también ustedes representan, maestro Cinta? Ecologenia básicamente es una nueva forma de gobierno donde no hay partidos políticos ni campañas electorales y se trata de ejercer la democracia en forma directa, formando asambleas por colonias, por barrios, por municipios, la estatal hasta la nacional. O sea, es como una pirámide que va subiendo y tenemos toda una página en www.ecologenia.org para que haya más información al respecto. Perfecto, ya hemos visto toda la problemática de cómo la corrupción tiene pues un reservorio preferente, que son los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ir tomando forma toda esta gran idea que ha tenido el primer batallón por la libertad en México, por la libertad mundial AC. Bueno, vamos a dar el precedente. Yo les decía, les comentaba hoy por la mañana en un video que les mandé a muchos de ustedes, que cuando la situación política, social, cultural llega a un absurdo total que está agraviando los derechos humanos y las libertades de las personas, de los ciudadanos, que somos los que sostienen al organismo, pues, lógicamente a los cuerpos diplomáticos, al gobierno, etcétera. Ha habido momentos muy álgidos en la historia de la humanidad donde se han hecho declaraciones, donde la humanidad está diciendo, haciendo un alto y diciendo, aquí algo está muy mal, no podemos continuar por este camino, estamos perdiendo nosotros y debemos de orientarnos hacia otra parte y tomar acciones seguras para conservar las libertades. Uno de los casos es la Declaración de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, que también trataron de infiltrar, por supuesto, ya están tratándolos de adulterar y haciéndonos pensar que son derechos humanos cuando en realidad no los están quitando, maestro Cinta. Y también, por ejemplo, otro documento emblemático en México es Sentimientos de la Nación, ¿no? De José María Morelos y Pavón, un cura, hay que decirlo, porque también entre los curas y entre gente como yo y como otros que creemos en la existencia de Dios, de un orden de lo creado, bueno, pues han sido grandes genetistas, científicos, médicos,
y luchadores de derechos humanos. Maestro, usted pone un antecedente aquí, junto con el primer batallón, que es esta farsa, y quiero que no se preocupe, maestro, si está ladrando su perrito, pues estamos en medio de la naturaleza, no hay ningún problema, que ladre con lo que quiera, no pasa nada. Estos acontecimientos aberrantes, ustedes inician ante los aberrantes acontecimientos de los últimos 4 años, que han desembocado en millones de lesionados y muertos en todo el mundo, como consecuencia de los efectos adversos que han producido todas las inyecciones que fueron aplicadas contra el bicho de moda, así como todos los resultados catastróficos que se suscitaron en materia económica, financiera, educativa, cultural, de justicia, salubridad, seguridad jurídica y un largo etcétera, que han golpeado severamente a la sociedad mexicana por la aplicación de las supuestas medidas sanitarias que emitió o recomendó la Organización Mundial de la Salud en la pasada declaración de esta farsa, y que el gobierno mexicano adoptó como si fueran mandatos, porque hagan de cuenta, maestro Cinta, yo cuando hablo con los diputados federales o senadores o altos funcionarios, me doy cuenta que ellos se quedaron en el kinder o en la primaria cuando nos hacían festejar el Día de las Naciones Unidas con una banderita y todos se vestían, uno se vestía de chino, otro se vestía de mexicano, otro se vestía de holandés, otro, y entonces las Naciones Unidas eran, haga de cuenta usted, la congregación de los santos, con las mejores intenciones para usted y su familia y para el mundo, o sea, impecables, sin mancha, sin arruga, algo totalmente benéfico y perfecto. ¿No le parece a usted que nuestros diputados, representantes en relaciones exteriores por México hacia el extranjero, siguen pensando que esta Organización Mundial de la Salud y que las Naciones Unidas son una organización del bien, siempre desde el bien, y que jamás van a hacer nada en contra de nuestras naciones? Adelante, por favor, maestro. Es correcto. Ha llegado la hora de abandonar estos viejos modelos que nos implementaron desde que éramos niños, haciéndonos creer que la ONU es un organismo encargado de buscar la paz y la armonía mundial, cuando no es así. Solamente ha servido como un instrumento mediático, llamémosle así, para los poderosos del mundo, y la OMS como una rama especializada de la ONU ha adquirido mucho más poder que la misma ONU, como un poder de facto, y prueba de ello es lo que pasó en la farsemia de los años pasados, que basta con que Tedros Adhanom truene los dedos para que todo el planeta se aplane a los mandatos de la OMS, cosa que no tiene ni la mismísima ONU con toda su Asamblea General ni con su Secretario General. Entonces, como una cuestión de hecho, la OMS sí ya es más poderosa de alguna manera que la ONU. Sí, aquí estamos viendo a este señor que tiene un historial delincuencial, que es el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, muy amigo de Bill y Melinda Gates, que su organización inició para el control poblacional. Tenemos evidencia, lo compartí ayer en Twitter. Y este hombre es de Etiopía y militó en uno de los partidos más revolucionarios, más criminales, que tienen en su haber crímenes de lesa humanidad, que después fue representante de salud de su secretario de salud de Etiopía, e ignoró también brotes de cólera, ¿sí? Haciendo morir a muchísimas personas, corriendo a Médicos Sin Fronteras, corriendo a la Cruz Roja de su país y provocando muchísimas muertes. Entonces, este hombre tiene relaciones, por supuesto, con los señores de Davos, las élites, los niños multimillonarios, que ya para ellos no es suficiente con tener mucho dinero, hacer mucho dinero. Bueno, a veces se les olvida y siguen haciéndolo, les sigue divirtiendo, ya no saben ni dónde meter el dinero, pero ahora juegan con la libertad mundial. También en los antecedentes de esta declaración que está haciendo México como un precedente mundial, ya lo verán ustedes, porque hay abogados en todo el mundo, en Latinoamérica, que pueden unirse a este documento. Un saludo a Roberto Castellanos, un abogado de Argentina,
que probablemente nos está viendo. Acuérdense que estamos totalmente en vivo, den compartir, den me gusta. ¿Por qué? Porque esto nos lo ponen en shadow banning, o sea, nos ponen en las sombras, hacen que no nos encuentren las personas que nos buscan. La Agenda 2030 es una agenda de imposición mundial y de dominio mundial vestida de beneficios. Tiene 17 objetivos y bueno, está unido sale del Foro Económico Mundial de Davos. Y nada más recordándoles, maestro Cinta, antes de iniciar, para que conozcan este documento interesantísimo de estos abogados mexicanos, bueno, pues ellos dicen en su propia plataforma que ahora van a ser los accionistas de las grandes corporaciones los que van a administrar la sociedad. Señores, administren sus casas. A nosotros, nuestros países, déjenoslo a nosotros administrarlos. Hay algo que ya no aparece en los documentos internacionales, maestro Cinta, que es la libre determinación de los pueblos. Ya no aparece. Ya no menciona sabiduría. Digo, soberanía, perdón. No, y tampoco tienen sabiduría. Entonces, imagínese usted que ahora este tratado de pandemias que pretenden firmar en el 28 de mayo, si no me equivoco, de 2024, en la 74 Asamblea de la OMS, bueno, pues es el más grande avance de dominación mundial para implementar la Agenda 2030. ¿No es así, maestro Cinta? Es correcto. Ellos se dieron cuenta que la forma de dominar al planeta e implementar esta nueva organización es a través de una farsemia. O sea, a través de la vía o el discurso legitimante, que se compone de 3 factores: el discurso médico, jurídico, policial. Entonces, no es la primera vez que hacen esto a nivel planetario. En la época de César Lombroso, con su publicación del libro El hombre delincuente, justamente hicieron esa cuestión. Metieron cuestiones médicas arropadas de normas jurídicas o penales, y obviamente un control policial. Entonces, ahora nuevamente quieren aplicar esta fórmula que ya les funcionó desde el año de 1870, casi fue con el comienzo de la Revolución Industrial. Y ahora lo van a volver a hacer, pero de una manera muchísimo más avanzada, con toda la tecnología que tienen, chipeando a la gente con esta nanotecnología y logrando un control absoluto al que van a implementar como en China, que les ha servido como un país conejillo de Indias, donde aplican estas normas. Y retomando un poquito el plan para que la gente también vaya siguiendo nuestra línea. Este plan, queridos amigos, fue elaborado producto de la experiencia de todos estos años que ha recabado el primer batallón. Se compone de 30 y tantos artículos, tiene varias partes y hace un planteamiento distinto para oponernos justamente al tratado antifarsemias que está comentando Brenda del Río. Porque, mi querida Brenda, ahorita lo vas a ver, bueno, tú mejor que nadie lo sabe, la mayoría de los grupos de resistencia a nivel mundial siguen haciendo planteamientos de abajo hacia arriba, o sea, de gobernado hacia gobernante, donde piden por favor que los países no suscriban este tratado antifarsemias, o bien donde le hacen saber a las autoridades el riesgo que puede haber al celebrar este tratado. Pero nosotros en este plan de defensa contra el NOM y el tratado antifarsemias hacemos un planteamiento completamente distinto y obviamente ofrecemos una solución alternativa a este problema que tenemos, mi querida Brenda. Ok, entonces usted me explicaba como abogado que no convenía subirnos a sus documentos porque lógicamente que ya teníamos un sometimiento, ¿no? Yo me he enterado, por ejemplo, por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Salud, que ya han estado participando, porque fue en 2021 que dos diputados federales del Partido Verde le doran la píldora a la Cámara de Diputados y les dicen que ante la reciente epidemia del mundo, donde ha muerto tanta gente, donde no han podido acceder a tantas cosas, donde ha habido tanto desorden, pues se está gestando esta maravilla, ¿no? Esta maravilla del tratado de pandemias y incluso, maestro Cinta, da todo el antecedente
que tiene la OMS para sometimiento, para que firmen y para que cedamos el control en el momento en que invente el señor Tedros cualquier cosa para vendernos lo que quieran, tanto de diagnóstico como supuestamente para curar eso que ellos inventen o exista o no exista o gesten en laboratorios de armas biológicas y las tiren por aviones, etcétera, sino que puedan restringir incluso tu actividad, puedan restringir tus libertades, puedan incidir en tu propio cuerpo sin que tú lo quieras. Esto es tremendo. Vamos a bajar un poquito, Mario. Agradezco a Mario Godoy en controles, a Bruno Arias de manera remota, al plan de defensa contra el nuevo orden mundial. Y vamos con el artículo primero, por favor, maestro Cinta, si nos ayuda. Claro que sí. Vamos a leerlo en la parte de arriba que acaban de ver muy rápido. Ya lo habías leído tú. Ese es el pequeño proemio donde se hace una exposición muy general del por qué se está suscribiendo este documento. Y también, como tú decías, los sentimientos de la nación, al igual que cualquier otro documento a nivel mundial, donde los países se declaraban independientes, uno de los primeros pasos era desconocer a las autoridades. Y el primer artículo nos habla del sustento o el fundamento, que es digámosle, la base que sostiene toda esta estructura jurídica del documento. Dice así, artículo primero: este ordenamiento se fundamenta en los derechos humanos que tienen todas las personas y que, al ser universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles, nos otorgan el legítimo derecho para oponernos enérgicamente a cualquier disposición jurídica injusta e inhumana, de carácter nacional o internacional, que pretenda suspender o restringir nuestras libertades o derechos con el pretexto de que son medidas sanitarias o de control social para nuestro propio beneficio. Y en el segundo párrafo dice, con base en lo anterior, cualquier persona física o jurídica, incluidos los colectivos de naturaleza difusa, sean nacionales o extranjeros, podrán adherirse plenamente a este documento con el simple hecho de escribir su nombre y firma, ya sea de manera física o por medios electrónicos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Aquí, rápidamente, una explicación. Sí. Aquí, si te fijas, no nos estamos sustentando en ningún artículo ni de la Constitución Federal Mexicana, ni de ningún tratado internacional. Simplemente estamos recurriendo a lo que en derecho se conoce como el derecho natural o justnaturalismo, que es una corriente filosófica, que te dice que por el simple hecho, Brenda, de ser un ser humano, tú y toda la gente que nos escucha, somos titulares de derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a muchas cosas más, muchos tipos de libertades. Entonces, si nuestras leyes son injustas, si nuestras leyes no nos están protegiendo adecuadamente, tal y como está ocurriendo el día de hoy, entonces tenemos el legítimo derecho a defendernos. El ejemplo más palpable, mi querida Brenda, es en la Segunda Guerra Mundial. Si la Constitución alemana y el Código Penal alemán decía, solamente es un ejemplo, que los judíos no tenían ningún derecho y que tenían que ser exterminados, ese es el derecho positivo alemán de aquella época. Sí. ¿Qué pudieron haber hecho los judíos? Bueno, también crean un documento como este donde dicen, bueno, no importa lo que digan las leyes jurídicas alemanas en el aquí y el ahora. Nosotros nos declaramos libres como seres humanos y tenemos el legítimo derecho a defender nuestra vida de la forma que sea y como sea. Entonces, es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Igual Francisco I. Madero, cuando lanzó el plan de San Luis Potosí, uno de sus primeros artículos decía, se desconoce a Porfirio Díaz como presidente. Y aquí, mi estimada Brenda, en el artículo segundo, dice... medidas para los efectos del presente documento se entenderá por, lo voy a ayudar, maestro, medidas pseudosanitarias, la imposición de todas las medidas que se relacionan directa o indirectamente con el bicho de moda, con una C y con número, o alguna de sus variantes o cualquier otra declaración de emergencia sanitaria internacional
que efectúe la Organización Mundial de la Salud y que tenga o pueda tener efectos en el territorio nacional, por ejemplo, el uso obligatorio de los cubrebocas, la aplicación de la prueba inexacta de polimerasa, de reacción de polimerasa, que se conoce como PCR, el pasaporte sanitario, el certificado de las inyecciones, la sana distancia de 1,5 metros, que fue realmente, ahorita vamos a ver qué vulneran, qué derechos humanos vulneran, el certificado, ya sabe, y el uso de gel antibacterial en las manos, el escaneo de temperatura al ingresar cualquier establecimiento público privado de esta falsa campaña de inyecciones, el confinamiento de personas sanas, la denominación de enfermo sin síntomas, la solicitud de obtención o reconocimiento de los datos biométricos y cualquier otra medida que sea contraria a los derechos humanos. Ahorita vamos ya con cabeza fría a ver en este documento cómo te quitaron los derechos humanos y tú se los entregaste solito, tú y tu familia. Nuestro país se postró, renunció a sus derechos humanos y se gastó millones en soluciones y en pruebas que no solucionaban nada de esa situación. Ahorita lo vamos a ver. Adelante, por favor, maestro Cinta. Sí, y nada más para reforzar lo que dices, todos estos miles de millones de pesos fueron producto de nuestros impuestos. Es decir, no fue gratis. Nosotros lamentablemente pagamos todos sus absurdos. Y el artículo 2, para no cortar el hilo. Sí, es que básicamente, miren, el artículo 2 da conceptos generales. ¿Qué se entiende por medidas pseudosanitarias? ¿Qué se entiende por falsa inyección? ¿Qué se entiende por declaración de emergencia sanitaria internacional? ¿Y qué se entiende por Asamblea Nacional? O sea, porque estos conceptos chiquititos se van a utilizar a todo lo largo y ancho del documento. Si ustedes, muchos que me están escuchando, son abogados, no me dejarán mentir, que muchas leyes federales en México, justamente en el artículo 2, 3, te dan conceptos generales que te explican qué se entiende por cada cosa, porque se van a utilizar a lo largo de todo el cuerpo legal. Esto es exactamente lo mismo, entonces no nos vamos a detener más aquí, pero entramos directamente al artículo 3, sobre la violación a los derechos humanos durante la falsa declaración de Farsemia del 2019-2020 en adelante. Sí. Artículo 3. Se declara que el titular de la OMS incurrió en falsedad y en diversos crímenes contra la humanidad descritos en el presente instrumento, al haber declarado desde principios del año 2019 la supuesta farsemia en contubernio con la gran mayoría de los gobernantes del mundo. Aquí hay algo muy importante. Cuando en una ley se menciona la palabra se declara, sí, es porque estamos haciendo una afirmación de verdad sobre un hecho o suceso. En ejemplo, cuando, por ejemplo, uno se quiere divorciar, acude ante un juez y cuando un juez dicta una sentencia dice, se declara disuelto el vínculo matrimonial. Entonces se está haciendo una declaración formal de algo, de que el matrimonio se está disolviendo. Igual, cuando una ley dice, se declara tal cosa, es porque estamos haciendo esa declaración formal. Entonces, en este plan de defensa, sí, digámosle así, mi querida Brenda, es la construcción de nuestro propio decreto, Brenda. Nosotros estamos decretando o dando a crear una propia ley que unifica toda la resistencia. Y en este decreto que estamos haciendo declaraciones formales donde ya no estamos acudiendo ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo de México ni del mundo, porque ya nos cansamos de perder el tiempo con ellos. Sí. Entonces nosotros estamos tomando la ley en nuestras manos, el derecho natural, y estamos creando nuestra propia norma jurídica que nos va a proteger. Ok. Fíjese que sobre primero vocabulario que usted nos está aclarando, que se está utilizando y se va repitiendo durante esta declaración,
que pueden tomar otros países para promover este decreto, etcétera. Bueno, en la OMS han tratado en todos sus documentos, en este tratado de pandemias, que van en el documento 4.0, me hicieron con el 0.0, etcétera, etcétera, han estado reuniéndose en nuestros países. Ha estado participando México en la elaboración de este plan, pero en ningún momento tienen desconfianza, en ningún momento ven que están cediendo derechos humanos. Yo les digo, derecho cedido, derecho perdido. Tú se los entregas, tú lo pierdes. Pero si tú lo conservas y lo defiendes, no lo pierdes. Fíjense nada más, amigos, el día de ayer y antier y la semana pasada hubo, porque ahora hay periodistas independientes tipo Tucker Carlson, tipo Natalie y Clayton Morris de Redacted en los Estados Unidos, que tienen más, Russell Brand, por ejemplo, en Inglaterra, tiene 7 millones de seguidores. O sea, tienen más seguidores que las propias televisoras. O sea, influyen inmensamente, ¿no? Por ejemplo, creo que Tucker Carlson tiene 3 millones de seguidores. O sea, era el periodista más visto en los Estados Unidos. Vieron la manipulación desde los medios y se salieron. Bueno, los Carlson entrevistaron, Clayton Morris en Redacted entrevistó a Sasha Latypova, que tiene nueva evidencia de que las medidas contra el bicho se prepararon supuestamente. Hoy hay una emergencia en diciembre de 2019, dice no más. Pero para esto hay un ensayo en octubre de 2019. Para enero, el 10 de enero de 2020, dijeron, ya sabemos qué bicho es, fíjense qué es este. Y ese bicho físicamente no lo tiene ningún laboratorio del mundo, todavía ahorita, en este momento. Tampoco de la gripe aviar, déjenme decirles también eso. Ok. Y tiene un audio, presenta un audio, Sasha Latypova, que es periodista y que también está involucrada muchísimo con farmacéuticas, es de una reunión de AstraZeneca en donde su presidente Mark Esser, con doble S, Mark Esser, dice que han estado trabajando con el Departamento de la Defensa, ¿sí?, en la preparación de esta epidemia, en todo ese programa desde 2017. Ahora explíqueme usted, si apenas descubrieron el bicho, aparece un bicho extraño a finales de 2019, lo descubren el 10 de enero de 2020 y fíjese que dicen ellos, para 34 días después, o sea, el 14 de febrero de 2020, ya tenían firmados acuerdos con las farmacéuticas por 50 billones de dólares. ¿Cómo es eso posible? Discúlpeme, pero esto no puede ser posible. A alguien lo están haciendo tonto y da la casualidad que somos nosotros. Entonces, vamos siguiendo con el artículo 2 y el, ¿qué es? El punto 2, al procedimiento, ¿sí o no? Iríamos al cuarto. Al cuarto. Después de hacer la declaración del artículo 3 de que Tedros incurrió en falsedad y en crímenes contra la humanidad definidos en este instrumento. Y en el artículo 4 dice, se declara que desde el mes de marzo del 2020 hasta el mes de mayo del 2023 existió una violación sistemática a los derechos humanos de todos los habitantes de la República Mexicana por la acción u omisión del Ejecutivo Federal, así como de cada uno de los gobernadores de los estados, sí, al haberse suspendido o restringido libertades y derechos fundamentales como libertad de tránsito, derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho a la cultura, el acceso efectivo a la impartición de justicia, el derecho a la salud, el derecho y libertad para ejercer o recibir el culto religioso, los derechos de los niños, el derecho a la identidad por el uso obligatorio del cubrebocas, la protección de los datos biométricos, el uso y disfrute de los bienes públicos del Estado, a no ser discriminado, a no ser molestado por las autoridades del Estado y por la violación sistemática a la garantía de seguridad jurídica. Aquí, mi querida Brenda,
y el público que lo debe de saber, son aproximadamente 15 garantías individuales que fueron suspendidas o restringidas en la época de la farsemia, cuando nos encerraron y nos quitaron todos nuestros derechos. Y lo más lamentable es que las vacas sagradas de las universidades públicas más importantes del país, ya ni los voy a mencionar, no dijeron nada, Brenda, se quedaron completamente callados. El grueso de los abogados ni siquiera se ha preguntado qué violaciones existieron. Y los poquitos abogados despiertos, cuando mucho pueden decirte, creo que sí hubo una violación por ahí a la libertad de tránsito, la libertad del derecho al trabajo y la libertad a la educación. Nada más, 3 o 4. Ese es lo que según ellos alcanzan a comprender. Pero aquí, como puedes ver, estamos haciendo una declaración de 15 a 16 garantías que nos quitaron. Y solamente como dato histórico, ni cuando México intervino en la Segunda Guerra Mundial, porque se supone que nos hundieron dos buques petroleros los alemanes, en aquella época el presidente emitió un decreto de suspensión de garantías individuales, ni siquiera fueron tantas, ni por tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo una declaración formal de las violaciones que nos quitaron, mi estimada Brenda. Te escucho. A ver, yo también, yo como ciudadana, yo pienso, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de cada uno de los estados, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los abogados que son especialistas en derecho constitucional y derechos humanos. Entonces, en tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué no sabíamos que nos estaban quitando la libertad de tránsito? Ahora, ¿por qué como ciudadanos aceptamos que nos dijeran a dónde podíamos pasar y a dónde no podíamos pasar? El derecho al trabajo, ¿por qué cerraron muchísimas de las actividades que consideraron no esenciales? Claro, mientras no sean, las esenciales eran las de las corporaciones, fíjese usted. Esas sí eran esenciales para ellos. El derecho a la educación. Los niños entraron en depresión profunda porque sus padres tuvieron que ir a trabajar, muchos de ellos, y los niños se quedaban solos en su casa. Fueron susceptibles de violación porque hay casas inseguras en las zonas súper pobres. A quemarse también, a que les sucediera algo terrible. 8, 10 horas los niños. Yo he tratado personas, yo no soy psicóloga, pero estoy en materia de derechos humanos en mi asociación y yo he tratado a mucha gente que se frustró, se dañó emocionalmente porque se quedaba solo, encerrado en su casa durante horas, horas y horas. El derecho al deporte. O sea, no te podías mover. Era ridículo ir a donde estaba corriendo la gente con cubrebocas, señores. Que no sabemos y no entendemos que los desechos no se deben de respirar. Y tú estabas emanando desechos. O sea, tú exhalas desechos y te los vuelves a respirar y te echas las bacterias hasta el fondo del pulmón. El derecho a la cultura. El acceso efectivo a la impartición de justicia. O sea, los tribunales se detuvieron. El derecho a la salud, porque hubo gente que tenía un infarto, que necesitaba tratamientos para cáncer, que necesitaba tratamientos para diabetes y solamente estaban enfocados en tratar esta farsemia. El derecho y libertad para ejercer y recibir el culto religioso. Cerraron nuestros templos. ¿Desde cuándo no se cerraban? Desde la persecución cristera. Saque usted sus conclusiones. Que es la misma gente que lo provocó. ¿De acuerdo? Los derechos de los niños. ¿Cuántos niños fueron privados de ir con sus abuelos? ¿Cuántos abuelos están ejerciendo la labor de los padres? Porque los padres no están presentes. ¿Cuántos son importantes los abuelos en la vida emocional de los niños? ¿Cuántos ancianos murieron solos? El derecho a la identidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las mujeres más sometidas por el machismo real? No por su tontería del patriarcado, por favor, por el machismo real. Las mujeres árabes, ¿de acuerdo? Las que se tapan la cara, pues así nos tuvieron tapadas a todas. Y a todos, fíjense también ustedes, varones. Entonces, la protección de los datos biométricos y el uso y disfrute de los bienes públicos del Estado. O sea, esto es sumamente grave y nosotros lo cedimos, nosotros fuimos obedientes y ellos estuvieron observando en su ingeniería social cuánto nosotros obedecíamos. Y ahora ya están listos con el tratado de pandemias
para ahora sí agarrarnos, como se dice aquí en México, disculpen lo coloquial, por el pescuezo. ¿De acuerdo? Y cederles todo poder. En el momento de este señor comunista con crímenes de lesa humanidad en su haber y en su historia, el señor Tedros Adhanom lo declara y lo quiera. Y fíjese que cuando postularon lo de entrarle y decirle al Senado Relaciones Exteriores con estos dos senadores del Partido Verde que propusieron a Relaciones Exteriores aceptar el Tratado de Pandemias para México, inmediatamente mencionan a Gavi, o sea, una compañía de Bill y Melinda Gates para que le compren sus productos. Oiga, qué a gusto, les asegura la venta de sus mugrosos productos, que aparte están teniendo muchísimos problemas. Disculpe, ya voy a cerrar, maestro Cinta. En Cholula, Puebla, están teniendo un montón de Guillain-Barré y se están preguntando, ¿por qué será? ¿Qué les habrán puesto? ¿Qué les habrán puesto? Turbocáncer en todos lados. Usted me vio, maestro Cinta, enseñándole al doctor Héctor Jaime, presidente de la Mesa de Salud de la Cámara de Diputados, la bomba de INEGI de muertes, de exceso de muertes, después de que se empezaron a poner las inyecciones. Adelante, por favor, maestro. Sí, es correcto todo lo que dices. Nada más para precisar algunas cuestiones. Hay algunas personas que me dicen, oye, ¿cómo es el uso y disfrute de los bienes públicos del Estado? Bueno, ustedes recordarán que los kioscos e incluso las bancas públicas, algunas calles, algunos callejones, algunas oficinas, se cerraron. Les ponían estas cintas amarillas que obviamente te impedían el uso de estos bienes públicos del Estado. Y también el derecho a la cultura, porque los museos, las obras de arte, las festividades, como de muy diversa índole, como la Guelaguetza en Oaxaca y otras más, pues se prohibieron. Entonces también se afectó la cultura a nivel nacional y también la garantía de seguridad jurídica, porque cada uno de los gobernadores de los estados emitió su propio decreto antifarsemia. Entonces era ridículo que en el estado de Yucatán había ciertas medidas pseudosanitarias, mientras que en Chihuahua había otras bastante distintas, como si el bicho actuara de manera distinta en Yucatán que en Chihuahua, y cada quien, conforme a su propia idiosincrasia, pues se metía sus medidas. Y peor aún, también se violentó la garantía de seguridad jurídica porque había decretos que los emitían con vigencia de un mes, por ejemplo, del 1 de marzo al 31 de marzo. Okay. Entonces nosotros en Abogados por la Verdad promovíamos amparos para tratar de impugnar la inconstitucionalidad de estos decretos, pero como el juicio de amparo tarda en resolverse de 10 a 12 meses, ellos volvían a sacar un nuevo decreto. Terminaba el 31 de marzo, sacaban uno nuevo el 1 de abril, con vigencia hasta el 30 de abril, y así se la iban llevando. Entonces, todos los amparos que promovimos contra esta clase de decretos se sobreseyeron. Es decir, se dijo que era pues ya innecesario analizar la inconstitucionalidad de un decreto de marzo, si ya estamos en diciembre, cuando ese decreto dejó de tener vigencia. Claro, nosotros les explicábamos a los jueces federales, bueno, sí, pero es que los demás decretos que están emitiendo con posterioridad son una continuación del primero. Pero los jueces, obviamente, como se apegan a un principio rígido de aplicación de la ley, decían, no, lo siento, estamos en diciembre, ese decreto ya no es vigente, por lo tanto el amparo se cae. Entonces, esto es una seria violación a la garantía de seguridad jurídica. Pero bueno, no me quiero alargar más. Claro, si vamos... no, perfecto. A mí me gustaría que pasáramos al artículo 5 sobre las autoridades sanitarias en México y la Organización Mundial de la Salud. Se me hace sumamente importante que los mexicanos aferremos lo que está pasando para que esto no avance, para que esto tenga vía de retroceso para retomar derechos humanos. Artículo 5, se declara que la Secretaría de Salud Federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no realizaron ninguna prueba de bioseguridad y eficacia en ninguno de los viales de las diferentes inyecciones que fueron aplicadas a la población mexicana y que tampoco lograron acreditar con pruebas fehacientes que tenían aislado y purificado este famoso virus. ¿Y cómo se acredita? Con la documentación pública que está bajo el resguardo del movimiento denominado Abogados por la Verdad México. Artículo 6, por los argumentos expuestos. Perdón, adelante. Sí, ahí sí, nada más perdón que te interrumpa. Sí, quiero nada más hacer una aclaración.
a tu público que te escucha, en Abogados por la Verdad tenemos la documentación pública, pública, donde cuestionamos a ambas autoridades para que nos exhibieran las pruebas del aislamiento del bicho, aislamiento purificación, así como que nos acreditaran con pruebas fehacientes que habían hecho estas pruebas a estos viales, y tenemos la documentación de que no lo pudieron acreditar, o sea, no lo tienen. Incluso tuvimos que demandarlos en juicio de amparo. Ellos interpusieron todos los recursos, alargaron todo lo posible las respuestas, con el pretexto de que era, fíjate bien, Brenda, decían que por cuestiones de seguridad nacional no nos podían revelar esa información. Pero ya el día de hoy ganamos los juicios de amparo, las han obligado a ambas autoridades y ahora ya están por expedir las constancias de inexistencia de la información. Fíjate bien, entonces este artículo 5 tenemos las pruebas para sustentarlo. Adelante, mi estimada Brenda. O sea, les creyeron como un dogma, yo les digo. Incluso los médicos, los buenos médicos, yo les quiero sacudir su conciencia con lo que voy a decir a continuación. Ustedes médicos tienen la manera de comprobar que cuando llega un vendedor, representante de una farmacéutica, con una maletita y ofreciéndole a usted vacaciones gratis una vez por año, un fin de semana en Cancún, con boletos pagados, comida pagada, lo que sea, libretitas, plumas y demás. Y a veces, como me han dicho varios de los representantes médicos, nosotros corrompíamos a los médicos. Usted tiene la manera de comprobar el estudio que le están diciendo, tiene un laboratorio de alta tecnología para comprobar que ese fármaco hace lo que realmente dice hacer, o está haciendo un acto de fe. Usted está haciendo un acto de fe, querido médico. Póngase a pensar, por favor. Si nadie tiene el bicho en ningún laboratorio del mundo, si nadie ha comprobado que la inyección que usted está recomendando está metiendo usted su prestigio por delante, usted no la ha probado, no la ha mandado ni siquiera a analizar, querido médico, ¿sí? Nosotros les empezamos a mandar a ciertos médicos neumólogos, les empezamos a mandar estudios que estaban haciendo la comunidad científica a nivel mundial. ¿Sabe que hubo médicos que me contestaban con groserías? Hay otro que me contestaba, ojalá que tenga una conversión usted. O sea, como si las personas que somos cristianas, entonces no tenemos cerebro, no tenemos capacidad. Esto es lo más machista que haya yo escuchado en mi vida. O sea, que ustedes están tragando dogmas porque no los comprueban. Entonces, simplemente el doctor Zelenko, delante de rabinos, porque el doctor Zelenko fue uno de los que sugirió la cloroquina a Trump, ¿sí? A Bolsonaro, a Rudy Giuliani, y habló con el ministro de Salud de Israel y ante los rabinos y les dijo simplemente que después murió en condiciones muy, muy sospechosas. Los estudios mostraron que los animales de laboratorio reaccionaron bien en la aplicación de estas inyecciones, generando anticuerpos, pero al ser expuestos al virus real, casi todos murieron. A ver, de los médicos más prestigiosos de los Estados Unidos. Pero si quiere, vamos adelante. ¿Qué le parece, maestro Cinta? Sí, adelante. ¿Me ayudas a leer el sexto? Bueno, sexto. Por los argumentos expuestos en los artículos anteriores, se procede a desconocer como autoridades sanitarias, dice este documento, de carácter nacional e internacional, para que puedan emitir cualquier recomendación, medidas pseudo-sanitarias o disposición jurídica relacionada con cualquier declaración de emergencia sanitaria internacional. Yo veo muy lógico. Si ustedes ni siquiera probaron la eficacia, si ni siquiera tenían el bicho, jamás lo pudieron tener físicamente, entonces desconoce esta declaración a la Organización Mundial de la Salud, B, al Consejo de Salubridad General, C, a la Secretaría de Salud Federal, D, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, E, a cada uno de los gobernadores de los estados, F, a los presidentes municipales y
G, a cualquier consejo o secretario de salubridad estatal o municipal, porque carecen de pruebas de la eficacia de las inyecciones y de la existencia de esta enfermedad en un documento científico real donde esté demostrado la existencia y que esté en un cierto laboratorio del mundo, la evidencia. Adelante. Sí, es correcto, Brenda. Y algo muy importante, mira, lo que te decía hace un momento. La mayoría de los grupos de la resistencia en el mundo tienen una posición de abajo hacia arriba, donde les piden a las autoridades o les piden, por favor, determinada conducta o acción. Pero este documento no. En este documento nos ponemos a la par de la autoridad, frente a frente, al tú por tú, y le decimos, yo te desconozco a ti como autoridad. Te quito esa legitimación, te quito ese poder, pero en materia sanitaria. No las estamos desconociendo en otros aspectos, es estrictamente en materia sanitaria porque no tienen ningún argumento válido. Entonces, fíjate bien, a partir de esta premisa de desconocimiento y de que ya mucha gente se está sumando con su firma a este plan, y que incluso ya países como, bueno, representantes en el país de Uruguay, así como en el Perú, están tomando este plan, ya lo adaptaron y ya lo están haciendo correr en sus redes sociales. Y que incluso cuando me entrevistaron también en el programa de La Dirección Correcta con Jorge Osorio en Chile, también la gente de Chile ya se está adhiriendo a este plan. Entonces, si todas las personas de diferentes partes del mundo se adhieren a este plan, le dan legitimidad y obviamente le quitamos poder a las autoridades sanitarias. Y más aún, ya no nos preocupa si llevan a cabo o no el tratado antifarsemias, porque ya no nos preocupa porque ya los estamos desconociendo como autoridades sanitarias. Entonces, hagan lo que hagan, se pongan de cabeza, se pongan de pie, se agachen, se sienten, ya no significa nada para nosotros, están reducidas a cero. Eso es lo más importante de este documento, las estamos reduciendo a nada. Y luego en el artículo 7º y 8º, ¿qué te parece si los leemos? Que es la continuación de este fundamento. Adelante, por favor. Vamos a pedir a Mario. Listo. Por favor, maestro. Artículo 7º. Asimismo, se desconoce, anula o dejará sin efecto cualquier disposición jurídica que hayan emitido o que puedan emitir en el presente o el futuro las autoridades mencionadas y que tengan relación directa o indirecta con cualquier declaración de emergencia sanitaria internacional y que puedan producir efectos en el territorio nacional. Antes de ver este vídeo. Oh, ya, ok. ¿Quiere hacer un comentario? Voy con el octavo y yo ahorita hago el comentario. Voy con el octavo. El octavo, finalmente se exige la salida de la Organización Mundial de la Salud del territorio nacional, pues no cuenta con ninguna autoridad ético-moral científica objetiva e independiente al recibir financiamiento de particulares que la sitúe en conflicto de intereses para emitir en el presente o en el futuro cualquier declaración de emergencia sanitaria internacional que pueda o intente vincular a los Estados Unidos mexicanos o cualquier otro país del mundo. Adelante, Mario. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Muchísimas gracias. Si tú te das cuenta, este documento es sumamente poderoso porque mientras en el artículo 6º ya estamos desconociendo las autoridades sanitarias, sí, en el 7º estamos desconociendo lo que ellas emitan o promulguen con carácter de normas jurídicas. Y en el 8º le estamos pidiendo que se vaya la OMS de México. Fíjate bien, es un planteamiento distinto. La mayoría de los grupos de la resistencia le dicen a sus países, queremos que nuestro país se salga de la OMS. Pero aquí es al revés. Aquí le estamos diciendo a la OMS que se largue de México. Es distinto. No, México no se está saliendo, no. Le estamos diciendo, salte del territorio nacional porque te consideramos como una pestada, ¿no? Como una especie de autoridad leprosa que ya no queremos que esté aquí. Por eso estamos pidiendo la salida del territorio nacional. Fíjate bien la magnitud de estos preceptos que estamos manejando, mi querida Brenda. Sí, es muy
¿cómo se llama?, coincidente con lo que está sucediendo, por ejemplo, con la comunidad científica que se está presentando ante el senador Ron Johnson. Se acaba de presentar el doctor Urso, ya sabes, ha habido asambleas o cumbres en Nueva York de comunidad científica que se opone a todo esto, pero el único que ha querido escuchar es el senador Ron Johnson. Es increíble, es una vergüenza para los Estados Unidos que vaya lo mejor de su comunidad científica. Entre eso, en pasados días estuvo una bióloga que tiene un laboratorio, ahorita lo estaba viendo si estaba en mis publicaciones, si alguien lo quiere, bueno, pues me puede preguntar, y ella demuestra, porque tiene un laboratorio, ella trabaja con el sistema inmune, que su primer parte donde se defiende, donde yace el sistema inmune, es en el intestino. Y ella demuestra que mandó a los CDC, Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, un comunicado donde les decía que ella encontró que la ivermectina, que la hidroxicloroquina propiciaba la multiplicación de una bacteria benéfica en el intestino que mataba este bicho, y que por el contrario, las inyecciones matan el bicho que mata a la enfermedad con C19. Entonces, pero que no le dejaron publicar a tiempo este tipo de investigación, comprobación científica que hizo en su laboratorio. Entonces, con esto, pasamos de la ineficacia de los instrumentos jurídicos en México para salvaguardar los derechos humanos. Artículo 9, se declara como aberrante el artículo 73. 61, base primera, segunda y tercera de la Constitución Federal Mexicana, por las facultades exorbitantes que otorga a las autoridades sanitarias para despojar a los seres humanos de cualquier derecho fundamental, sin fijar ningún límite de tiempo, espacio o garantía mínima de seguridad jurídica. Yo no sé si me pudiera comentar, maestro Cinta, cuando nosotros nos reunimos con la Mesa de Salud de la Cámara de Diputados hace menos de 15 días, que nos dijo, pero si ya está previsto desde 1918 que se suspendan garantías en un momento de epidemia. ¿Es este? ¿Es este artículo? Es este artículo exactamente. Este artículo nació con la Constitución del 5 de febrero de 1917, pero Okay. Mira, lo que aquí debemos de dejar muy en claro es que si tú le preguntas a todos los abogados de México, incluyendo estudiantes de Derecho, Sí. ¿dónde se encuentra el fundamento legal para suspender o restringir las garantías individuales? Todos, sin excepción, te van a responder que es el artículo 29 constitucional. Pero resulta, fíjate bien, que en la época de la Farsemia no se aplicó el artículo 29, porque el artículo 29 tiene una serie de candados muy estrictos Okay. que se deben de cumplir para que tú despojes a las personas de sus derechos. ¿Cuál es el primer candado? 1, que solamente el presidente puede suspender o restringir las garantías. Okay. 2, debe de hacerlo mediante un proyecto de ley que debe de enviar al Congreso de la Unión para que en su conjunto, Cámara de Diputados y Senadores, aprueben este proyecto. 3, una vez que se ha emitido el proyecto, se tiene que remitir inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que verifique si se apega o no al texto constitucional. Y 4, hay ciertos derechos que de plano no se pueden quitar, como los derechos de los niños, entre otros más. Entonces, tiene una serie de candados que si tú analizas el artículo 29, es precioso. Es uno de los artículos más hermosos del mundo. Sí. Pero curiosamente, este no se aplicó. Se aplicó el 73, fracción 16, base primera, segunda y tercera, que por cierto, fíjate bien, ahora es al revés. Sí. El 97% de los abogados en México, escúchenlo bien, el 97% ni siquiera sabe lo que dice este artículo y ni siquiera saben
que este fue el que se aplicó para quitarnos nuestros derechos. Okay. Entonces, a lo que voy es que en el artículo 9, el 10º que habla de la inutilidad del juicio de amparo y el 11º que etiqueta a estas sabandijas, que son los que cerraron el Poder Judicial para que no pudiéramos presentar los juicios de amparo durante los primeros 6 meses, lo que te quiero decir en pocas palabras en estos 3 preceptos es que no hay algún instrumento jurídico que nos pueda defender en contra de cualquier ley que se emita. Terrible, terrible situación. Sí, es muy terrible porque, mira, durante estos años mucha gente me escribía y me decía, oiga, maestro Cinta, es que el Tratado de Helsinki, es que la Declaración de Nuremberg, es que el Pacto de San José dice esto, lo otro. Yo les respondía, mira, si nuestra misma Constitución prevé la posibilidad de que te quiten los derechos, eso es constitucionalmente válido. Y no solamente la Constitución de México, sino la de Argentina, la de Chile, la del resto de Latinoamérica, la de España y la del resto del mundo. Lo que les quiero decir a toda la gente que nos escucha es que en las mismas constituciones, como derecho positivo, está previsto que te puedan reducir a la condición de sabandija y casi quitarte tu vida. Entonces, mientras que el artículo 29 tiene una serie de candados, el 73 no tiene ningún candado, ninguno. Solamente dice que ante una emergencia sanitaria, fíjate nada más, es algo muy ambiguo, ante una emergencia sanitaria, el Consejo de Salubridad General y las autoridades sanitarias pueden expedir toda clase de leyes para hacer frente al evento de emergencia sanitaria. Punto. ¿Cómo? Como sea, como quieran, durante el tiempo que deseen y como se les pegue la gana. Oiga, maestro, discúlpeme, pero no puedo dejar pasar esto. Podrían obligar a las mujeres a abortar. Podrían obligarte a estar confinado en una cárcel. Podrían cortarte un miembro, ¿de acuerdo? Podrían hacer cosas tremendas. Esto lo tenemos que cambiar los mexicanos. Tenemos que hacer un proyecto de ley en que el artículo 73 tenga candados, ¿no es así? Respondo la pregunta en 2 puntos. 1, si ellos, claro que pueden hacer todo esto, incluso obligarte a inyectarte, siempre y cuando, fíjate bien, siempre y cuando todo lo disfracen como medida sanitaria. Mientras ellos digan que todo esto es una medida sanitaria por tu propio bien, te pueden encerrar, te pueden inyectar, te pueden hacer abortar, te pueden hacer lo que quieran mientras lo disfracen de medida sanitaria, por ese lado. Por el otro, nosotros en Abogados por la Verdad tenemos ya una propuesta de reforma constitucional que presentamos en el Senado de la República y tenemos el acuse de recibo donde se lo hicimos llegar a una senadora, creo que era Margarita, si no me equivoco, Zavala, donde dijimos que proponemos que esta fracción se derogue, y que la pequeña palabrita que hable de pandemia o emergencia sanitaria internacional se traslade al artículo 29, para que todo este ropaje del 29 cubra también la hipótesis de la emergencia sanitaria. De esta manera ya blindas todo el sistema jurídico mexicano y aprovechas toda la experiencia anterior. Oiga, pero otra cosa, si no se comprueba que exista un dicho científicamente y dejan hablar a la gente que está, la comunidad científica que se opone a la existencia de esa evidencia. O sea, si no hay estas mesas en las que se discute el tema científicamente real, y en donde se persigue a quien diga algo contrario a la Organización Mundial de la Salud, a Davos, a la ONU, y se encarcele a la gente, incluso se le haga morir en circunstancias muy extrañas, como ha sucedido a varios que se han opuesto de la comunidad científica, le quiten su licencia como médico a gente que se oponga a lo que ellos dicen, estamos perdidos, ¿eh? Aparte, si la COFEPRIS, si estas instancias mexicanas ni siquiera mandaron a analizar las inyecciones, porque ahorita hay muertes de turbocáncer, hay más muertes, hay exceso de mortalidad, ¿de acuerdo? Hay infartos y enfermedades cerebrovasculares como nunca, y turbocáncer, ¿ok?
Y luego se están preguntando, ¿qué lo habrá provocado usted? ¿Qué será? O sea, ¿cuándo han obligado a la población? Cuando hay tanta gente que fue despedida. Me encantó un empleado de Coca que recuperó su trabajo, fíjese, porque esto era anticonstitucional. Y bien por la Coca. Ok, entonces, pero quiero que sigamos porque tenemos que cerrar bastante pronto y tenemos mucho que hablar. El artículo 11, ¿le parece? Se declara que los siguientes integrantes del Consejo de la Judicatura Federal traicionaron al pueblo de México por haber emitido las circulares SECNO que ordenaban el cierre parcial de las funciones de los juzgados de distrito durante los primeros 6 meses en que cada uno de los gobernadores de los estados promulgaron los decretos o leyes que contenían medidas pseudosanitarias, porque esto no fueron medidas médicas, fueron medidas políticas, lo que ocasionó la imposibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de esas disposiciones a través del juicio de amparo. Si quiere usted leer los nombres, por favor, maestro Cintia. Sí, claro que sí. Es el que era ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Bernardo Batis Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gives Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Gabriel Molina Martínez y Loreta Ortiz Alf, que también actualmente ya es ministra de la Corte. Sí. Ellos integraban el Consejo de la Judicatura y emitieron un decreto donde cerraban las puertas del Poder Judicial en los primeros 6 meses. Esto fue sumamente grave porque imagínate, en México tenemos lo que conocemos la joya del juicio de amparo, que te da a ti la posibilidad de impugnar cualquier ley que tú consideres, desde tu perspectiva, como inconstitucional. Entonces, si comienzan a salir toda esta serie de decretos a lo largo y ancho de la República Mexicana, teníamos 30 días para impugnar estos decretos y demostrar que eran inconstitucionales, porque eso es lo que nos da como derecho la misma Constitución y la ley de amparo. Okay. Pero, ¿qué pasó? El Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura Federal, te dice, sí, pero durante los primeros 6 meses se cierran las puertas de los juzgados federales para que no entre o se presente ningún juicio de amparo de esta naturaleza. Entonces dices, por Dios, si mi única defensa legal para impugnar estas leyes aberrantes es el juicio de amparo y te cierran los juzgados 6 meses, claro. En esos 6 meses se aplicó la aplanadora. Cerraron negocios, cerraron escuelas, obligaron a la gente a inyectarse, hicieron todo lo que tú ya conoces. Sí. Es como si ahorita un enemigo comenzara a atacarte, Brenda, y le dices a las Fuerzas Armadas, quédense en sus cuarteles y dentro de 6 meses salgan a defender el territorio nacional. Claro. O sea, ¿para qué salen a defenderlo si el enemigo ya tomó posiciones en el interior de tu país? Pues ya no sirve que salgan a nada. Eso fue lo que nos pasó. Esto es un acto de traición al pueblo de México y estas personas que ves aquí son los responsables. Y eso debe de quedar como un dato histórico en los libros de la historia de México. Que sepan quiénes fueron. Tiene usted toda la razón. Por cuestión de tiempo, vamos a ir más adelante. Yo les pido que den compartir y me gusta, porque viene muy interesante. Aquí dice lo que ocasionó la imposibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de esas disposiciones a través del juicio de amparo, hasta en los nombres, y luego se pasa a un inciso A que dice, el cambio climático, antiguamente llamado calentamiento global, le tuvieron que cambiar, porque pues ya, como había unas nevadas impresionantes y demás, pues ya no les quedó, y como siempre cambia el clima, porque es un organismo vivo, entonces pues le llaman cambio climático. B, la necesidad de desaparecer el dinero físico para sustituirlo por dinero virtual. Es como cuando empezaron a cambiar, me acuerdo que a mi tatarabuela o bisabuela le pasó que tenía una hacienda, tenían dinero en roperos y de repente al día siguiente ya no valía ese dinero, millones de pesos, ya no valían porque alguien lo declaraba así. Esto nos pueden hacer con el dinero virtual. Están quitando cajeros en los Estados Unidos, a quien nos esté viendo desde Estados Unidos. C, la obtención de los datos biométricos para tener un control absoluto de la población mundial. Estos datos biométricos es como quien marca una mascota, ¿no? Y tiene datos sensibles íntimos.
D, la instalación por todas partes de las antenas 5G como instrumentos de control social y en su caso para ser utilizadas eventualmente como armas de guerra. Si tú compras un medidor Geiger y mides la radioactividad, está por niveles miles y miles de veces más de lo que es saludable. D, la instalación, los innumerables ataques aéreos mediante la rociada que nos dan los aviones que no tienen. Yo tengo una aplicación aquí en mi celular de los aviones que están pasando aquí arriba o que están volando en todo el mundo. Hay unos que se reconocen, sí, está la matrícula, Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, etcétera, de dónde sale a dónde va. Hay otros que no se sabe a dónde van, fíjese usted. Y esto puede ser utilizado hasta para el narcotráfico, ¿ok? Y F, la imposición del feminismo, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, la destrucción de los arquetipos del hombre y de la mujer, esta es la destrucción de la humanidad, así como su confrontación, el ataque sistemático a la institución de la familia tradicional, es decir, lo que en su conjunto se conoce como la batalla cultural que menciona el escritor Agustín Laje y también lo expresa perfectamente bien Pablo Muñoz Iturrieta. Esto no nos vamos a detener porque podríamos tener un programa de cada cosa, pero me gustaría pasar a la parte de la nueva criminalidad mundial y que usted nos explique lo que es el delito de humanicidio, por favor, maestro Cintia. Sí, claro que sí. Nada más una pequeña aclaración. Todo lo que leíste es el fundamento del artículo 12, donde dice que todos los que suscriben el presente documento nos oponemos categóricamente a los objetivos de desarrollo sostenible que promueve la Organización de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, así como también a las imposiciones de hecho que son impulsadas por la mafia mundial, sintetizadas en las siguientes acciones o falacias que tú nos has hecho el favor de leer, para que la gente se ubique en el contexto de que nos oponemos a todo esto, ¿no? Que justamente lo decías al inicio de tu programa, ¿no? Y retomando la nueva criminalidad mundial, mira, muy rápidamente, todas las personas que llegan a ser entrevistadas, que han dado sus comunicados en todo el mundo, hablan de genocidio. Sí. Pero esto no es genocidio, porque el genocidio se define en los códigos penales cuando con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo determinado lleves a cabo cierto tipo de acciones. Pero hablamos de un grupo determinado como una etnia, como un grupo racial, como precisamente los judíos, la gente de raza negra y así sucesivamente. Eso sería genocidio. Pero aquí no. Aquí estamos ante un humanicidio porque están atentando contra toda la humanidad como un todo, valga la redundancia. No contra un grupo determinado. Aquí lo mismo son el ataque es en contra de los niños, personas de la tercera edad, las mujeres, los latinos, los europeos, la gente rica, la gente pobre, católicos, musulmanes, de todo tipo. Entonces, algo también importante que debe de saber la gente es que todo lo que están haciendo estos mafiosos del mundo no está tipificado en ninguna norma penal. Entonces, ellos pueden fácilmente decir que lo que no está prohibido está permitido. Por eso están haciendo sus fechorías. Y por eso nosotros en este documento hemos construido conductas delictivas que hemos definido de la misma manera que los define cualquier código penal. Y así, pues, en el artículo 13 decimos que serán considerados como responsables del delito de humanicidio los que, ¿me ayudas, mi estimada Brenda? Fabriquen, experimenten. Ahí está la utilización de los bebés en el momento de abortarse a corazón latiente vivos, cortándoles los órganos, porque esto existe. Y no fueron 2 y hace mucho tiempo. Eso es una mentira. Sí, continúo. Experimenten, colaboren, financien, subsidien o lleven a cabo en cualquier forma la elaboración de productos farmacéuticos que tengan por objetivo producir la muerte eventual o poner en peligro la vida o causar lesiones por los efectos adversos que producen a un número indeterminado de personas sin importar su condición social, racial, cultural, étnica, religiosa, por la edad, las preferencias sexuales, el género o cualquier otra a nivel nacional o internacional.
Continúa, Brenda, por favor, el siguiente. Produzcan en cualquier producto farmacéutico sustancias químicas, físicas, biológicas, nanotecnológicas o una combinación de las anteriores para ser aplicadas en los seres humanos con la finalidad de realizar cualquier modificación genética, marcar o hacerla identificable a las personas, menoscabar su fertilidad o capacidad de reproducción. Estas inyecciones han reducido el número de espermas y su calidad, ¿ok? Esa es una apreciación mía, no apreciación. Esa evidencia ya la tenemos. Manipular o intentar manipular su comportamiento, o bien producir o inocular enfermedades para tener pacientes cautivos en la industria farmacéutica. Hasta ahí, muchas gracias. Voy a explicar estas dos primeras fracciones. Como te puedes dar cuenta, aquí el delito de humanicidio es una descripción amplia, mientras el genocidio es una descripción cerrada, porque se limita a un grupo étnico, racial o religioso determinado. Aquí no. Aquí es sin importar la condición social, el género, bla, 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 bla. Pero también hay algo muy importante, la definición en los dos primeros renglones. Dice, la elaboración de cualquier producto farmacéutico. Entonces, ya no necesariamente son vacunas, ¿sí? Porque si tú le ponías esta palabra exactamente de vacunas, ellos, tú lo sabes, también te pueden meter el óxido de grafeno o cualquier otra sustancia nanotecnológica en la anestesia o en los supositorios o hasta en las vitaminas o en lo que sea o en los antibióticos. Entonces, aquí no importa qué producto farmacéutico sea. El punto es que es un producto farmacéutico que lo están utilizando como un instrumento para destruir a la humanidad, ¿no? Puede ser la muerte eventual, o sea, puede que muera, puede que no, puede que eventualmente muera, ¿no? Poner en peligro la vida, causar lesiones por los efectos adversos que producen, bla, 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 bla. Y en la fracción segunda es otra forma de cometer el ilícito, donde ellos introducen sustancias químicas, físicas, biológicas o nanotecnológicas. Mucha gente me dice, ¿por qué no le pusieron óxido de grafeno? No, porque la legislación es penal, tú no puedes ser tan específico, porque los delincuentes, en vez de óxido de grafeno, después te pueden poner, no sé, solamente, por ejemplo, óxido de litio. Nombre, sí. Y como le cambian la sustancia, entonces la conducta ya sería atípica, es decir, ya no se cuadra. Entonces, tenemos que utilizar vocablos sumamente amplios, como sustancias químicas, físicas, nanotecnológicas, biológicas, o una combinación de todas ellas para producir estos efectos, ¿no? Marcar a las personas mediante la nanotecnología, disminuir su capacidad de reproducción, entre otros aspectos más. No, y alterar su ADN también, alterar el ADN, porque eso está. Es más, en el documento de bioética de la UNESCO está protegido el genoma humano y también en la Ley General de Salud 130 bis aquí en México. Entonces, esta gente, a ver, díganme si COFEPRIS, díganme si la Secretaría de Salud verificó que no alterara el genoma, que no lo afectara a través de la transcriptasa reversa. O sea, voy y le digo esto de la transcriptasa reversa a veces a un médico y ni sabe. ¿Y saben por qué? Porque los médicos llevan 2 meses, cuando mucho, de vacunas como tema en la facultad. Entonces, señores, estamos perdidos. Esto se necesita actualizar la legislación y la Constitución. Y este documento, pues lógicamente esta declaración es estupenda. Maestro, yo tengo una entrevista a las 12. Entonces voy a tratar de que vayamos un poquito más rápido porque quiero que tengan el documento completo. Lo pueden pedir también, nos lo pueden pedir, por supuesto, y les vamos a dar el contacto de Abogados por la Verdad México. Vamos a la fracción cuarta. Tengan cualquier función como jefe, director, gerente, supervisor o cualquier otro análogo en el servicio público o privado y con ello autorice, ordene, comisione o dé instrucciones para que los subalternos, empleados o funcionarios inferiores apliquen por cualquier medio los productos farmacéuticos mencionados en los términos de las fracciones anteriores. A los responsables de este delito se les aplicará una pena de 30 a 70 años de prisión. Escuchen bien, de 30 a 70 años de prisión. Y además se ordenará la destrucción de todos los productos farmacéuticos que hayan causado el humanicidio. Y en su caso también se procederá a la clausura del laboratorio o centro de producción. Entonces, muy interesante
incluso los médicos deberían de estar obligados a leer los documentos que la población en general les hicimos llegar a nivel científico. No los quisieron leer, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si vamos al capítulo segundo? Nos lo cuenta, por favor, Crímenes contra la Humanidad en materia sanitaria, maestro. Sí, voy a nada más a leer la primera parte que dice que serán considerados como crímenes contra la humanidad en materia sanitaria los cometidos por el personal médico y o de enfermería, ya sean del servicio público o privado que, en la fracción primera, por sí mismo o por medio de otra persona, incurra o colabore dolosa o culposamente en falsa inyección, sea obligatoria o no, de mujeres embarazadas, menores de edad, personas de la tercera edad, así como de cualquier integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas como el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional, incluida la Guardia Nacional, con independencia de la fórmula o vial que sea aplicado y que hayan sido elaborados por cualquier laboratorio farmacéutico. Y en el inciso B, cause o provoque la muerte eventual de cualquier paciente que necesitaba tratamiento médico para sostener su vida, por negarle el servicio médico con el falso pretexto de que los hospitales o clínicas del servicio público estaban saturados de enfermos de SARS-CoV-2 o no diga eso. Alguna de sus variantes o cualquier otra declaración de emergencia sanitaria internacional emitida por la OMS. Y también al que expida o extienda certificados de defunción donde afirme falsamente que una persona murió del bicho. Básicamente. Exacto, hubo personas, pacientes muriendo de cáncer terminal y en el último día le hacen la prueba y da la casualidad que sale positivo, porque es inexacta totalmente. Todos estos bichos son parientes entre sí, son primos hermanos y es inexacto. Entonces, a los responsables de este delito se les aplicará una pena de 10 a 30 años de prisión y destitución del cargo, empleo o comisión por un periodo igual cuando se trate de servidores públicos. Quiero mencionar que en los Estados Unidos, ahorita Tucker Carlson acaba de entrevistar a un militar. Se están uniendo algunos militares que fueron dañados con la obligatoriedad de inyectarse y claro, es traición a la patria, porque si tú dañas a los que van a defender ante una amenaza de seguridad nacional a la patria, pues esto es traición a la patria, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. Esto no lo estamos hablando simplemente aquí en México, se está hablando a nivel internacional sobre estos daños y ya se los digo y se los predigo, así sea en 5, en 10, en 20 años, esta gente va a ser llevada ante la justicia. ¿Seguimos? Es correcto, mi estimada Brenda. De hecho, ahí lo vamos viendo así muy rápido. Vamos a bajarle un poquito. Y después hay otro capítulo que nosotros creamos, que son crímenes contra la humanidad en contra de la población y el medio ambiente. Y ahí obviamente estamos hablando de los ataques aéreos de los chemtrails en el artículo 15. No vamos a decir esa palabra, vamos a decir los aviones fumigadores, ¿sí? Los aviones fumigadores que ves tú todos los días y que nos rocían. Por ejemplo, nos acaba de decir un doctor y una bióloga de Tijuana que cuando estaban pasando estos aviones estaba lloviznando, tomaron un vaso de Petri y vieron que está cargado de metales pesados, mercurio, bario, estroncio y demás, que son totalmente contaminantes, dañan a la naturaleza, dañan a los animales, los vasos lacustres y dañan la salud. ¿Verdad? Así es. Sí, los funcionarios, perdón, adelante. Sí, y nada más así muy rápido. Entonces también estamos tipificando estas conductas de estos aviones, estamos tipificando la conducta de instalar esta clase de antenas por todas partes. También estamos tipificando los crímenes contra la humanidad en contra de la verdad, porque están constantemente mintiendo. Pero lo más importante es, por ejemplo, en el artículo 17, que está justamente ahí comenzando. Ese es uno de los más hermosos porque hablamos del terrorismo mediático que llevan a cabo los medios de comunicación para causar miedo, pánico o terror en la población o un sector de ella, con los pretextos de la farsemia, del calentamiento global o del fin del mundo, pues también ellos están considerados como terroristas. Y en el siguiente artículo, que es el 20, se declara como criminales de carácter internacional y enemigos de la humanidad a estas grandes sabandijas. Entre ellos está Bill Gates, está Tedros Adhanom, está George Soros, está Fauci, está Klaus Schwab, está Ursula von der Leyen, está Larry Fink y Joseph Buckley, tanto uno u otro como es de Vanguard, así como de BlackRock,
Ya Ok. los estamos declarando como criminales y enemigos de la humanidad en este documento. Y obviamente, como tú decías, estamos dando las bases para la creación de un Tribunal Popular de Justicia Penal, que es el que se va a encargar de juzgar a estas personas, compuesto por 3 abogados. Y te tengo la excelente noticia de que ya el licenciado Guillermo Hamdan ya se adhirió plenamente a este documento y pidió ser uno de los jueces penales que integren este Tribunal Popular ¿Quién para es juzgar a este estas personas. licenciado, por favor? ¿Se lo puede contar a nuestros televidentes? Claro, él escribió el libro Nos quieren matar, donde expone todas las aberraciones jurídico-penales que se cometieron en nuestra contra desde inicios de la Farsemia, y ha sido el único abogado en México que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por crímenes contra la humanidad y genocidio. Entonces, él sí es un abogado despierto, es Sí, colaborador directo de la CONUSA. un Y bueno, lo patriota. siguiente, sí, y lo que decías también tipificamos el delito de traición a la patria, de inyectar a los militares, porque esto disminuye la capacidad de defensa obviamente de la patria. Y después también hacemos una declaración de los aviones y de la defensa legítima que se estipula ahí. En el artículo 27 que tenemos a la vista, muy Oiga, rápidamente hablamos de... a ver, espéreme, en el artículo 24 se declara que la Fuerza Aérea de México negó una y otra vez la existencia de los ataques aéreos descritos en el artículo anterior, tal y como se acredita en la documentación pública que está bajo el resguardo del movimiento denominado Abogados por la Verdad. Licenciado, ¿ustedes tienen una denuncia a la base aérea militar que está en el estado de Jalisco? Porque de ahí se vio que estaban saliendo estos aviones que rocían, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con esto? Bueno, no que salgan de esta base militar. Lo que Sí. pasa es que esta base militar tiene competencia para cuidar el espacio aéreo del estado de Jalisco, el estado de Nayarit y otros 3 o 4 estados a la redonda. Hicimos un cuestionamiento de si tenían o no conocimiento de estos ataques aéreos y qué carajos estaban haciendo para defender la patria. Y básicamente lo que nos respondió el general de ala, comandante en jefe de la base aérea, es que nos dijo: no sé de qué hablas, esos aviones no existen, eso es teoría conspiranoica y pues que te vaya bien. Contra estas respuestas absurdas, este, Permítame reírme en público, porque si usted no ha visto las estelas que todos los días están en el cielo, en todo el país, ¿sí? En todos lados, en todos los espacios aéreos, en Italia les hacen de todo, se inspiran en Italia y también en España. Y se ha demostrado, porque esta es bioingeniería del clima, quieren cambiar el clima. Y por otra parte, también se ha demostrado, por ejemplo, que las ondas HAARP, que hay muchas antenas del sistema de defensa de los Estados Unidos en Alaska y que están mandando microondas para incidir en el clima, para que cuando se está por condensar las nubes no se puedan condensar y se vayan hacia otro lado y provocar sequía como en el territorio español, que es parte de la Agenda 2030, quien toma todo el control de los alimentos. Esto lo quería evidenciar. Y quiero decirles que también en unos años, para que usted lo piense, si trabaja en la Fuerza Aérea, si trabaja como gobernador, porque ese es un trabajo que nosotros le pagamos, ¿quién está dando permisos para entrar a nuestro espacio aéreo? Es un traidor a la patria. Y usted va a ser llevado a juicio, así tenga 90 años. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, por favor. es correcto lo que dices. En uno de los preceptos que estipulamos en este documento, dijimos que la prescripción en materia penal no será aplicable en la comisión de estos delitos, porque la prescripción es una figura del derecho penal que dice que por el simple transcurso del tiempo se extingue la acción penal. Entonces, efectivamente, no importa si los juzgamos el año que viene, dentro de 10, 15, 20 o 30 años. Eso no importa. No van a prescribir sus conductas que así tengan 90 años de edad. Cuando se lleve a cabo este Tribunal Popular en Justicia Penal, serán juzgados todos los responsables. Y bueno, algo muy importante del documento es que todas las personas se pueden adherir a él. Ya estamos en la página de Abogados por la Verdad, ya lo hemos subido, pueden adherirse a él y vamos a convocar, mi querida Brenda, Sí. a diferentes líderes de la resistencia a lo largo y ancho de la República Mexicana
para que el próximo domingo 31 de marzo se reúnan en plazas públicas para que todas las personas acudan a otorgar su firma a este documento. Vamos a recolectar todas estas firmas del interior de la República Mexicana, van a ser enviadas a la Ciudad de México, ahí las va a recibir el licenciado Alfonso Ortiz y va a contratar los servicios de otro notario público para que este notario vaya y notifique directamente a las oficinas de la OMS, que están allá en Polanco, donde les pedimos que se larguen, donde les notificamos este documento y les hacemos la constancia de que hay cientos de personas que no los quieren. Y además, vamos a presentar este documento con las firmas, los vamos a presentar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República y otros organismos importantes para que sepan de una buena vez que nos oponemos a sus fechorías. Perfecto, esto se me hace maravilloso. Entonces, nada más hacer un condensado y decir que tantos delitos que se están cometiendo en este momento están primero atentando contra tus derechos humanos, tú se los estás cediendo solito, y entre más es como una mujer que permite que primero la pellizquen, después le den una cachetada, después la golpeen, después la dejen sin comer, después la violen, después... Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y por la tecnología que ahorita se está aplicando y las estrategias a nivel internacional de esta élite de multimillonarios que son los que están mandando los aviones, gobiernos como el de Estados Unidos, a surcar el espacio aéreo mexicano, no estaban tipificados. Y aquí se están tipificando. Si a ti te gusta la libertad y te gusta que te respeten tus derechos humanos, ve y firma. Este domingo, ¿me dices 31? De marzo, dentro 31. De 3 semanas. Pregúntanos en qué plaza se va a estar firmando este documento, porque esto es un atentado contra los derechos humanos y no hay ley que nos quite los derechos inherentes a la persona humana. Sus últimos comentarios, maestro Cinta, por favor. Más que nada agradecerte de corazón esta labor, a ti y a todo tu público, y les pido encarecidamente que se sumen a este plan que recoge la experiencia de todos estos años dentro de la resistencia. Ya no estamos pidiéndole permiso, ya no le estamos pidiendo por favor a las autoridades, simplemente las estamos desconociendo con este plan. Más que un plan, es un decreto de defensa dirigido a la resistencia. Este documento no está dirigido al público en general, es a la resistencia. Esperemos contar con su apoyo y muchísimas gracias por la entrevista, Brenda. Gracias, maestro Cinta, gracias a todos los patriotas que están atentos, que están despiertos. No ceda usted sus derechos humanos, no los ceda porque los pierde. Entonces, seamos patriotas, amémonos también a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Amemos la verdad, amemos a nuestra patria, seamos verdaderamente una nación unida y en donde queremos proteger a México, a nuestras familias, nuestra propia salud y nuestra propia vida, siendo totalmente activos. Esta declaración puede trascender a nivel internacional y es la hoja de ruta para volver a la paz y al pleno ejercicio, respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Nos tratan siempre de banear, nos tratan siempre de bajar nuestro material. Por favor, da me gusta y da compartir. Copia el link acá arriba y mándalo por WhatsApp. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. A Rosa Alvidez, a GJL, a Marcos Santoyo, a Antonio Marrón, a Verónica Carrillo Blanco, también a aquellos que ahorita están trabajando y van a ver este programa hoy por la noche o mañana o pasado. Por favor, hagan esto extensivo para defender a México, a ti mismo y a tu familia. Muchísimas gracias. Gracias a Mario Godoy en controles, a Bruno Arias de manera remota. Muchísimas, pero muchísimas gracias y hasta la próxima.